Pakai luz, ¿verdad? Siapa? Kamu. Kita lihat. Nos encontramos en el continente que probablemente hasta la fecha, al menos por mi parte, según mi experiencia en estos años, ha sido en el que menos he estado, el más inexplorado, Oceanía. Más en concreto en un país llamado Papúa Nueva Guinea, un auténtico paraíso tanto natural como a nivel antropológico. Os cuento, estamos en la isla de Nueva Guinea. Esta isla está dividida en dos. Hace unos meses estuvimos en Papúa Occidental, que pertenece a Indonesia. Allí vivimos con los Korowai en las casas árbol y con los Asmat. Ahora estamos en la otra mitad de la isla de Nueva Guinea, que es este país, Papúa Nueva Guinea. Uno de los países más auténticos a día de hoy, más aislados del mundo. Esto, como digo, es un paraíso. Natural, ¿por qué? Encontramos selvas, arrecifes de coral, volcanes y una fauna endémica y una flora que es una tremenda locura. A nivel antropológico, aquí encontramos más de 600 tribus, más de 800 lenguas. Aquí está más del 10% de los idiomas de este planeta. Y sí que es cierto que en los últimos años aquí ha llegado un tipo de turismo que no me gusta nada y se ha desarrollado una tendencia que a mí tampoco me atrae en absoluto. Y es estas tribus que acaban siendo puro teatro, puro show para los turistas. Aquí hay un turismo de mucho dinero, de fotógrafos o de personas que vienen a pagar barbaridades de dinero para que les hagan un show de mal gusto. Personas que ya abandonaron la vida tradicional de su cultura. Son personas que visten de ciudad, que viven de una manera más moderna y que cuando llega el turista se decoran, se maquillan de las formas más rocambolescas y más estrambóticas para llamar la atención de ese turista, de ese fotógrafo. Como ya sabéis, a mí esto no es que no me interese, es que me causa rechazo. Pero aquí también se encuentran algunas de las tribus más aisladas del mundo. Algunas de ellas permanecen incluso prácticamente sin contacto. Y estamos aquí, precisamente, en busca de esas mismas. El mero hecho de llegar hasta aquí implica ya una tremenda locura a nivel de desplazamientos. Y es que Papúa Nueva Guinea son prácticamente las antípodas desde España, es decir, el punto más alejado del planeta Tierra, casi. Y la aventura que nos interesa realmente empieza ahora. Nos hemos venido hasta la zona norte de Papúa Nueva Guinea, Wewak, y hemos empezado a entrar hacia la selva. Primero transporte terrestre, después río. Hoy tenemos también horas y horas de río. Y es que queremos llegar a la que se conoce como la tribu Sepik. Y os quiero explicar. La tribu Sepik realmente no es una tribu, es un conjunto de tribus. Las tribus que viven en el río Sepik, que es este que tenemos aquí. Y ojito, es el río más largo de Papúa Nueva Guinea, más de 1100 kilómetros y uno de los más caudalosos de todo Oceanía. Las tribus que viven aquí tienen algunas diferencias en sus tradiciones, pero comparten elementos culturales, por eso son parte de este grupo Sepik. El grupo Sepik de las tribus del río Sepik. Solo entre estas culturas del río Sepik podemos encontrar más de 100 lenguas, más de 100 idiomas. Perdonadme, pero realmente para quien le interesa, a quien le apasiona la antropología como a mí, estar aquí es una locura. Estoy realmente contento y esto ha sido una de mis mayores metas en los últimos años. Algo que une realmente a todas estas tribus del río Sepik es su conexión con la naturaleza, y más en concreto con un animal, con el cocodrilo. Y esto lo vamos a ver en estos días. Ahora mismo esperamos a que deje de llover, aunque lleva así horas, y emprendemos la larga travesía hacia el poblado en el que vamos a vivir estos próximos días. Estas tribus llevan conviviendo y coexistiendo en este lugar desde hace miles de años, influenciadas por el entorno. Por un lado, la selva, y después, por supuesto, el río Sepik, el sustento principal de todas las culturas de la zona, pero deben también sobrevivir a serios peligros. Estas aguas están infestadas de cocodrilos.
En la selva encontramos serpientes cuyo veneno puede matarte en cuestión de horas si no cuentas con el antídoto. Y además, la malaria. Los índices de malaria en la zona son altísimos. Aquí todo el mundo tiene malaria. Un par de veces al año, tienen recaídas, fiebres, sudores, temblores. Además, la malaria que hay en la zona, el parásito, es el Plasmodium falciparum. Es justo el estilo de malaria que yo pasé hace unos años. La pillé en el Congo, en mi caso. Aquí tienen ese tipo de malaria, pero lo que se ha investigado es que el parásito es ya resistente al medicamento. La cloroquina ya no tiene efecto en este parásito, ya no te previene del parásito. Se cree que en torno al 70% de la malaria de la zona es ya resistente al medicamento contra ella misma. Y para nosotros también va a ser un riesgo continuo y un riesgo evidente. Así que vamos intentando avanzar en estas zonas, mientras que las ramas, tanto las superficiales como las que hay debajo del agua, nos van atrapando. Finalmente nos encontramos en Kaningara, una de las tribus del río Sepik. A esta gente se les conoce como los hombres cocodrilo. Y es que tienen uno de los rituales de iniciación más impresionantes del mundo. A través de cortes en la piel, escarificaciones, se escarifican todo el torso para imitar la piel del cocodrilo, y es que veneran al cocodrilo como un animal sagrado. Ellos dicen que espiritualmente, de hecho, provienen del cocodrilo, porque relacionan este animal con la fuerza, el poder, la valentía. Esto que tengo detrás de mí es la Casa del Espíritu. En su idioma se conoce como Haustambaran. Y aquí dentro hay unos jóvenes que van a ser iniciados dentro de unos días, por eso estamos aquí. Los jóvenes que van a ser cortados tienen que permanecer por meses, aprendiendo conocimiento tradicional de los maestros y cumpliendo también severas normas. En este par de días que tenemos antes del gran ritual, vamos a conocer también todo lo que hay detrás de este proceso, de su cultura, de sus tradiciones. Así que ahora, antes que nada, vamos a entrar dentro y a conocerles. Name Blomi Patrick, Mr. Blom Place Kaningara, and me Blom Gongal tribe. Long here, Long Gongal tribe, me come up chief, Blom Kalsa Blomi Pla, and me general leader Blom this Pla community. Me Pla Long Sipik, me Pla got Pupuk. This Pla Kalsa Blomi Pla, and me come Long Mama Blom Pupuk. Now, me Pla got this Pla Kalsa, only cutting skin Blomi. Inside Long cultural house, me stop. Now only bless me. Now me come up cheap. Me come up cheap. Now me stop. Now me look out him all get passing tumuna blow me pla. Passing culture blow me pla. Now me sabe. Buenos días por la mañana. Amanecemos en Kaningara tras una noche en la que la fiesta no ha parado en el Haustambaran de los hombres, de los chicos. Ambiente, tambores, con las percusiones, bailando alrededor del fuego, no han parado en toda la noche. Pero al amanecer me he llevado una sorpresa, grata sorpresa. Yo sobre esto no tenía ninguna idea, ningún conocimiento, pero también existe el Haustambaran de las chicas, de las mujeres. Es el que tengo detrás de mí. Y también ellas se escarifican. De verdad que yo esto no lo sabía. Hoy por la mañana está a punto de comenzar el rito de iniciación de ellas, de 3 jóvenes, al igual que hay 3 chicos en la casa de ellos, hay 3 chicas en la casa de ellas. El sistema es el mismo. Tras esta iniciación ya serán mujeres y ya serán aptas para el casamiento.
aunque ellas no deciden, los padres deciden con quién se van a casar. En fin, el ritual está a punto de comenzar y las mujeres van a ser cortadas, así que vamos adentro. Nem blomi Rebecca Ban, mi blo Kaningara. Na mi ronim custom blomi lo place blomi Kaningara. Había leído muchas veces sobre este rito de iniciación y lo impactante del mismo. Hasta que no lo he visto, no he comprendido de verdad la impresión, ya no voy a decir de ser parte, simplemente de presenciarlo. Las jóvenes que han estado recluidas durante meses salen por la mañana, están mascando la nuez de areca, que es el betelnut, un fruto que les hace activar, están bailando, celebran, las echan agua fría, agua de coco me ha parecido también. Luego las tumban, como hemos visto, y a cortar, a cortar, a cortar. Antes los cuchillos eran palos de bambú, afilaban el bambú y cortaban con eso. Ahora mismo son cuchillas de afeitar. Estas jóvenes han pasado a ser mujeres. Han entrado en conexión con Nasut, que es el espíritu del cocodrilo. Se ha acabado, por lo tanto, este proceso de meses y meses de cumplir severas normas que vamos a comprender estos días, de empaparse del conocimiento de los mayores, en este caso de las ancianas, las mismas que las cortan. Son las 7:30 de la mañana, en ayunas, ponerse a ver esto por momentos. Esto está mareado, con cortes completamente abiertos en canal. Me está costando hasta mantener el hilo con la cámara porque me he quedado hasta mareado con algunas de las escenas. Poca broma. Vamos a ver cómo están. Emsla custom blom bla mi bla inona ba musim. Bastir mi bla oni met custom blom bla meri lo. Las mujeres que han sido iniciadas esta mañana han pasado bastantes horas en el día de hoy aisladas en la casa espiritual, en la casa del espíritu de las mujeres, siendo atendidas y curadas por las mujeres, por las ancianas, por las ya iniciadas. Las han puesto arcilla en las heridas, en los cortes, han podido descansar, han podido alimentarse y ahora mismo tras unas horas son expuestas, digamos, son presentadas de nuevo ante sus familiares, ante sus vecinos de siempre. Pero la gran diferencia es que ya no son esas niñas que eran antes, se presentan ante sus familiares y vecinos, pero en este caso como mujeres, preparadas para conocer a un hombre, preparadas para el casamiento. Ahora sí que sí, son parte de la vida adulta. Ahora mismo son personas mucho más respetadas en la comunidad. Y lo mismo pasará con los 3 hombres que aún descansan en la casa del espíritu masculino. En 2 días comenzará su rito de iniciación. Lord Slav se mem ken conside lo house Mary, posta lo house Mary nem come outside by custom membron lo outside now se by kisimman ba ki custom no. Poti bright price lo slat time. So line blow man by poti bright price. My name is Joella Sangave. I'm from Kaningara. I feel that the skin cutting is so pain, really pain. The second day is now alright. Now you are fine? Yeah. Okay. When we get down to the river, our sisters go and help us to wash the blood and the ground that we get in the skin cutting. Why you cannot go inside the spirit house of the man and the man cannot go inside this house? Because the custom is not the same. It's different. When we get inside to the man's spirit house, we can die. And for you, is it possible for you to have a boyfriend before this skin cutting? Yes. And you have?
Yeah. Ah, okay, okay. I'm married. Is it possible before the ritual? It's not possible. So now you can with your boyfriend. Yeah. Okay, so you are happy also about that. Yes. Okay. Realmente aquí podemos ver algo que también se puede apreciar en la mayoría de tribus del mundo. La coexistencia de las antiguas costumbres y antiguo estilo de vida, antiguas creencias, con algo más de tecnología, con la llegada también de los tiempos modernos. Mantienen los tejados de choza en vez de tener chapa. Esto es bastante raro. Los tejados de chapa se han extendido por todo el mundo tribal. No tienen postes de luz ni antenas, pero sí que tienen algún generador, algún panel solar. Y lo podemos ver también en su ropa. Todos visten ropa de ciudad. Pero sin embargo, cuando hay algún ritual, algún momento más espiritual, sí que se visten de nuevo con las plantas, con los huesos, con las plumas de animales. Ese sincretismo también religioso. Son animistas, mantienen el animismo a través del cual rinden culto al cocodrilo, a otros espíritus de la naturaleza. Pero también son cristianos, en este caso, aquí también está el cristianismo y van a la iglesia. Existe esta coexistencia. ¿Qué es una tribu? Una tribu es un conjunto, un grupo de humanos que comparte parentesco, comparte costumbres, comparte creencias. Una tribu modernizada sigue siendo tribu, hasta que finalmente pierde todas sus costumbres, se asimila completamente en la población general de un país. Ahí es cuando podemos hablar de que realmente ya han perdido lo que es su identidad, ¿no? Pero una tribu moderna puede seguir siendo tribu. No sé si me estoy explicando en este concepto. Ta kot beno berota ta marino be gata ya maram gata inom betar kuji maram abrani nom ka tot sera ko dar si yametat missionary yametram dia tot ulkut ma tor wone merema tur tua ma tuar taitane met amonto nasot komot brimet ba kau mera pa merot kala utau meta teba nom nogo yariab yagar brimeter nani nariab yar March 16 day bunariab ya tidiar ma tuar tanimet tepta nanu ya taga utaran yan dia miana diar nan rumon trubiata nan sut berbatiar viaki gobiatiar. Hoy amanecemos en un día muy especial, y es que es Domingo de Resurrección. Realmente estamos en el domingo de la Semana Santa cristiana, y esto me lleva a una situación muy interesante, de la que quiero hablar. Esto que tengo detrás de mí es la iglesia, un edificio ya más moderno. Fijaos, la casa del espíritu era tejado de choza, este es ya tejado de chapa. Sin embargo, también hay elementos animistas dentro de la iglesia. Lo mismo tenemos un Cristo tallado en la cruz, como que tenemos en las columnas tallas como tótems, como animales, es decir, también evocando a los espíritus dentro de la iglesia cristiana. Esta es la mezcla, es la máxima expresión de ese sincretismo que yo decía, de animismo con catolicismo. Está toda la comunidad reunida, incluso gente de aldeas así alrededor de toda esta zona en la que estamos nosotros y de alrededor en la zona, y vamos a disfrutar porque están cantando y cantando. Yagarose. Tag metrum
tang metro yabaram naib. Lima takot, mot takot pidismet, bem pidismet. Yamerem, ruyim, missionary. Yamerem, yam tang merem, gaseava komat vrimetet. Uti komat. Uti komat. Benab yametrem. Dia missionary. Vunung biru, vunung biru na, tapi nom, tamet na, dia agar wamer nom salt, memang, kita merem tolong, yon mari baramako, oke, wamer nom binyato, dikisku bedo, bilang. Kako me merem. Dikski me metro. Taba. La tribu Gongar, este poblado, Kaningara, no se encuentra como tal en el río Sepik, en el río principal, sino en uno de los afluentes. En concreto, estas aguas pertenecen al Blackwater, así lo llaman, el aguas negras. Y el motivo del nombre es completamente evidente. Las aguas son completamente oscuras y evocan, al menos a mí, a un cierto rechazo o temor, incluso de acercarme, sabiendo que está lleno de cocodrilos. El tamaño de los cocodrilos de Papúa lo hemos visto incluso a través de algunos cráneos que tienen en casas. Pero ya lo decía, las aguas, estas aguas, los afluentes, los ríos, las selvas son el sustento principal. Y ahora los jóvenes están pescando. Now we are sitting in the spirit house for almost 3 months. So after 3 months, we are going out for a cutting skin, and we gonna stay there from in the spirit house for some weeks. So after that, we completing the weeks for spirit house and become a man in the village. So we gonna face other tribes or other villages for fighting and do anything in the village. Crocodile skin give us a strong for stand and fight against the other tribes or other villages. Después de estos días en Kaningara con la tribu Gongar, he tomado una decisión. Me voy a unir al rito de iniciación. Este rito va a ocurrir ya mañana por la mañana, la escarificación a través de la cual los 3 jóvenes, ahora yo también con ellos, nos convertiremos en hombres cocodrilo. Aquí hay un dicho que es muy importante. El significado de este dicho es la clave de todo. Solo los hombres hacen a los hombres. ¿Por qué? Cuando una mujer pare a un niño, ha creado un niño, pero no ha creado un hombre, solo ha creado un niño. Para convertirse en hombre, deberá ser cortado. Y va a ser cortado solo por hombres. Por eso es que solo los hombres pueden hacer hombres. En este rito se disocia completamente al joven de la sangre materna. Hay que sacar la sangre a través de estos cortes, no solo para que el espíritu del cocodrilo entre en ti y por lo tanto te rellenes, te refuerces con esta valentía y esta fuerza del cocodrilo, sino para expulsar todo el resto de sangre materna. El joven que va a ser cortado debe tener un padre. Simbólicamente un padre para ritual, para iniciación, y también un tío. Él es Kingston. Kingston va a ser mi padre. Mi tío, allí abajo, me acaba de dar el Betel Nut, este estimulante que voy a tener que mascar durante toda la noche, ya que voy a vivir aislado durante las próximas horas hasta el momento del corte. Estos son los 3 chicos con los que mañana voy a hacer el rito de iniciación de los hombres cocodrilo. Los 3 llevan encerrados, aislados en la casa del espíritu de los hombres desde hace meses,
cumpliendo una serie de normas. Por ejemplo, no pueden ser vistos por mujeres ni por niños. Si van a ser vistos deben cubrirse con unas sábanas. Ellos no pueden comer con las manos, tienen que utilizar unas ramas, unas hojas, se tienen que cubrir. Lo mismo si se van a rascar el cuerpo, no pueden estar tocándose el cuerpo con sus propias manos. Ellos no pueden sentarse en una silla porque son para hombres. Cuando van a comer se sientan en el suelo. Los hombres, los que ya son hombres, los ancianos, los maestros, también pueden presionarlos, incluso vejarlos, pero siempre desde un punto de vista de hacerlos fuertes, con esa intención de que aprendan, les transmiten las enseñanzas, las tradiciones. Y en estos momentos me están contando un poco lo que va a suceder. Estamos en el atardecer, es la noche previa antes del ritual. Toda esta noche la vamos a pasar en la casa del espíritu. Mañana por la mañana, incluso antes del amanecer, vamos a bajar a esta zona de aguas, el Blackwater, a las aguas negras. Nos vamos a sumergir en las aguas negras para limpiar nuestra piel y para que se ablande a las aguas en las que viven estos cocodrilos. Después subiremos aquí y seremos cortados por los maestros. Esta última noche antes del gran rito de iniciación se hace larga y se hace dura para los jóvenes que van, o que vamos en este caso, a ser iniciados. Desde esta tarde ya no podemos volver a entrar en la casa del espíritu. Y aquí fuera hace frío, hace viento y llueve. Ahora no, antes ha habido 2 o 3 horas de lluvia, hemos sufrido una pequeña tormenta. Tampoco podemos comer ni beber agua, únicamente mascar el betel nut. Y además no podemos sentarnos, tenemos que estar también aguantando el cansancio. Siguen pasando las horas, dentro sí que hay percusiones, hay fiesta, pero aquí nosotros, a veces salen a hablar con nosotros, a veces estamos solos, con este bastón, caminando. Y se hace duro, el tiempo pasa lento y sobre todo en mente lo que va a ocurrir mañana por la mañana. Antes de los cortes nos esperan también 2 horas en las aguas frías, que además de negras, son frías. Y esto está lleno de fauna, abajo hay cocodrilos, dicen que los espantan con el ruido. Aquí en estas hojas acaban de matar una serpiente venenosa. Y hace 5 minutos por este tótem bajaba una escalopendra, un 100 pies con mucho veneno, que además se iba comiendo un lagarto, también lo han matado para que no vuelva. Y aquí estamos, descalzos y desnudos, al frío, sin comer, cansados, pasando el tiempo poco a poco.
Ya. Ya. Strong. Esta noche será recordada como una noche jodida y complicada. Lo he sufrido y al final los cortes han sido lo de menos. La noche de frío, desnudos ahí fuera en el exterior con la lluvia, cansado porque no nos podíamos sentar, solo algunos momentos cortos. Y la lluvia. Volvió a llover de nuevo más tarde. Estaba completamente demolido. Tanto, el problema era moral, derruido moralmente tanto que hasta me planteaba se me quitó las ganas de escarificarme, no aguantaba más, me caía muerto del sueño. Y sobre todo es que físicamente era soportable, pero mentalmente yo no me había preparado para eso porque nadie me había informado realmente. Yo no sabía que la noche iba a ser de esa manera. Era un reto que afrontar y yo pensaba que me venía a pasar la noche en la casa del espíritu, pero aquí sentado con ellos. Había leído en algún escrito que esto simulaba un parto y hasta esta noche no entendía por qué. Después de esta comida, los 4 que nos íbamos a iniciar hemos estado en el suelo, hechos una bola, y todos los hombres encima de nosotros, haciendo una cúpula humana y cantando. Cantando. Pero una cúpula humana presionándonos y apretando. Y se escuchaban risas y gritos, el canto. Y de repente yo he notado como ese concepto de estamos en el vientre, la presión entre todos los hombres y cómo nos han levantado después, hemos despertado después. Después de eso ha venido uno de los espíritus, o el espíritu de la casa. Una gran máscara con un traje de flecos. Me han pedido que desate los flecos y que yo mismo meta la mano por la boca de la máscara y la saque del humano que la llevaba. Todo esto no lo hemos podido grabar porque es algo completamente íntimo y sagrado. Me han dicho que era un honor absoluto verlo y yo poder ser quien desenmascara al hombre. Porque eso está completamente prohibido para mujeres y para niños. Solo los hombres ya iniciados. Before, long tubuna blomipla. Only been Jusim malo. Now bilas only Jusim longen. Now me use this bilas ya. Only been using this bilas long time long only go birwa. Now bilas only Jusim longen. Only come up. Lo place back. Only stop now. Now this time. Only come up, only bless him all or some. I'm more strong man. I'm more strong man to fight. Long area, lobby pla. Narapla place, you know, come touching place for me. This pla, spirit blow me pla. Long Kaningara. I mean dangerous. Dangerous true. I mean suddenly man by can come up long yeah.
Nos encontramos al día siguiente del gran ritual de iniciación de los hombres cocodrilo, de la tribu Gongar. Y se acaba de esta manera nuestra gran aventura en el río Sepik. Quería hablaros de algunas cositas antes de nada. ¿Por qué escarifican de esta manera? ¿Por qué con estas formas? Imita el cuerpo del cocodrilo. El torso por delante es la cabeza del cocodrilo. Los pezones son los ojos. Las fauces del animal están en el abdomen. La parte de atrás del humano, la espalda del hombre, es la parte del lomo del cocodrilo. Y lo que abre hacia las lumbares, aquí atrás en la espalda, son las patas del animal. Entonces, el animal está entero escarificado en el torso de los hombres. Yo me echo, por así decirlo, la parte frontal de la cabeza, que es lo que encajaría con el pecho. Para ellos, una vez que te escarificas, el cocodrilo a nivel espiritual ha devorado tu cuerpo. Cada cuchillada con la que te abren es la hendidura, es la entrada del diente del animal. ¿Y esto qué supone? Que has adquirido la fuerza, el poder y la valentía del cocodrilo. Tras las escarificaciones pudimos descansar hasta la tarde sobre unas hojas en el suelo de la casa del espíritu de los hombres. Descansar junto a unas pequeñas hogueritas, nos ponían aceite en los cortes, sobre todo a ellos, que sus cortes son mucho más grandes, y también se cubrían con arcilla. En la tarde, y esto lo tengo que explicar, quiero que lo entendáis porque hay mucha simbología en todo esto. En la tarde todo el pueblo se reúne delante de la casa del espíritu, como días atrás también ocurrió con las mujeres, y nos sentaron en sillas. ¿Por qué? ¿Recordáis las normas? Los que aún no se han iniciado no se pueden sentar en sillas. Las sillas son para hombres. Ellos tienen que comer, tienen que sentarse en el suelo, en el propio suelo. Entonces, el mero hecho de que nos coloquen una silla y nos podamos sentar ante el pueblo es el mensaje de que ya somos hombres. Entonces, diferentes ancianos y ancianas comenzaron a subir con varas de madera y pegaban al suelo delante de nosotros, mientras que nos iban dando enseñanzas, sobre todo a ellos, ya que era en la lengua local, una lengua local que está ya muy perdida, por eso es mezclada con el inglés, y yo pude ir entendiendo algunas cosas, pero eran: respeta a la mujer, respeta a tus padres, protege a tu familia, cría bien a los hijos, enseñanzas y principios válidas para cualquier familia del mundo, y que aquí también pues se daban en ese momento, porque ya después de esto están preparados para el casamiento y formar una familia. De esta manera yo también me he iniciado como hombre cocodrilo, una tradición que camina hacia el final de sus días, y es que tristemente todo esto está desapareciendo. De todas las tribus de este río Sepik, de todos los poblados, prácticamente solo Kaningara mantiene este ritual de las escarificaciones, este ritual de iniciación. Muy pocos extranjeros han sido iniciados a lo largo de la historia, reciente historia, ya que el primer contacto fue en los años 30. Según la información que nos han dado, ellos han iniciado a 4 extranjeros. Únicamente 4 hombres extranjeros, y de este modo yo he sido el 5º. Además, y ahora sí que sí, finalizando, además de Gonzalo, que está en la cámara, y obviamente yo, hemos viajado con 4 personas más. 4 personas de la familia de Ojo de Nómada. Esas personas que viajan con nosotros en muchas expediciones, ya sabéis, Ojo de Nómada es nuestra agencia de viajes. Ellos, ya no sé cuántas llevan entre los 4, unas cuantas aventuras con nosotros. Entonces, en algunas de estas exploraciones, de mis propias expediciones de exploración a las que yo vengo a filmar reportajes, a veces por logística también es bueno poder ser algunas personas más, y en este caso ellos han podido ser parte de esta primera ruta de exploración aquí conmigo mano a mano. Una ruta que dentro de unos meses sacaremos también en Ojo de Nómada. Con esto también estamos abriendo terreno dentro de unos meses, atentos porque también podréis venir con nosotros aquí. Incluso Sime, por ejemplo, se ha escarificado. Ella es mujer, se escarificó el primer día con las mujeres. Recuerdo aquí que escalando las palmeras a recoger los cocos con la técnica tradicional ha sido sumergirnos en esta cultura. Estoy muy contento, orgulloso de lo que hemos vivido juntos. Y ahora la aventura del río Sepik termina, pero no la aventura de Papúa Nueva Guinea. Nos queda otra tribu más que, según lo he investigado, se mantiene también fuera del típico circuito de los turistas o los fotógrafos, y a la cual queremos también visitar, conocer, explorar, documentar. Este grupo étnico
Vive en las zonas altas, en las montañas, en la región que se conoce como los Highlands. En este caso, en la zona de Simbai. Nos vamos a la tribu Kalam.